Yo vivo en la playa. Claro. Es difícil estresarse en la playa. Claro, vos te bronceás, no te quemás. Pasa que él nunca trabajó, perdón. Había PlayStation. La única oficina que trabajé que tenía PlayStation. Habían dardos. Magdalenas. ¿Qué es lo peor que te pasó trabajando como programador? Está inverificado, pero creo que lo peor que me pasó, que yo sentí, es haberme quemado, o sea, haber burnout de verdad. Burnout. Quemado. Correcto, burnout. Estrés, quemado. En parte culpa mía, en parte de la empresa donde sufrí burnout. En parte culpa mía porque me gusta mucho lo que hago y me costaba mucho cortar. Además era la pandemia, estaba re manejado con lo que hacía. Estaba en mi casa, me gustaba lo que hacía, ya lo repetí. Y eso, más algunas presiones de la empresa por llevar adelante el proyecto, hacía que yo no cortara. Y como me daba cuenta que estaba quemado, probablemente me irritaba por pelotudeces. Eso fue lo primero que noté. Que me irritaba por pelotudeces cuando yo no soy una persona que se irrita por tantas boludeces. ¿Y crees que eso también estuvo relacionado con el encierro? No necesariamente con el encierro, creo que es más algo relacionado con poder trabajar desde la casa de uno. A mí la verdad que el encierro y no encierro no me cambió mucho, pero trabajar de casa fue más drástico que... O sea, dejar de tener que ir a la oficina fue más drástico que la pandemia para mí. En términos laborales. ¿Qué diferencias encontraste entre el trabajo remoto y la presencialidad? Porque antes en ese lugar trabajabas siempre de manera presencial. Claro, sí. ¿Y cómo era la oficina? Y veía a cada sujeto, veía un sujeto que está cerca de acá y íbamos a comer, o sea, llegábamos a un horario polémico quizás, yo al menos, 10:30. Ajá. Y matecito en la cocina y que te vas informando acerca del resto. Es un cachaco. Bastante importante. Tenían cocina en la Teníamos cocina con una variedad de mates y termos. Ajá. Y bueno, mientras se calienta la pava, como acá, empieza a venir gente y empieza a circular el contenido del chisme. Bueno, el chisme. No, pero bueno, nada. Hay mucho puterío en una oficina de programadores. No. Son de armar puterío los programadores. No, si somos. El Virgo Rate es altísimo. O sea, se va por las nubes. Bueno. ¿Eran solo programadores ahí o había otra gente? No, había muchas áreas. Era un solo piso, no había subdivisión de nada. Mesas grandes. Sí, hileras de mesas. Tanto a la sala, vos te podías sentar donde querías. Estaba bueno que no tenías una ubicación. O sea, ibas el lunes, te sentabas donde podías. Capaz que el martes ya no daba más tu asiento. Era una anarquía. Pero después el que tenía cierto peso entre las dos extremidades podía como acaparar su... Pero bueno, continuando con cómo era el día en la oficina, después de esa boludez, intentábamos hacer un poco de trabajo. Nos mirábamos las pantallas entre todos y luego nos íbamos a comer pastas. No importa si hacía frío o calor, obviamente después de comer pastas y desenfundar casi medio sueldo en el almuerzo, nos disponíamos a quedar arruinados cerebralmente porque estábamos cansaditos de procesar la digestión. Y también algo que me dejaba a mí mucho overhead era entender a otros compañeros que tenían que no se comunicaban de cierta forma tan eficaz. Entonces... Asertivamente. No. Usaban palabras que no eran lo que querían decir. Por ejemplo. Por ejemplo, me han llegado a decir LGBTQ a LGPD. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Después, bueno, ¿no? Escuchar la palabra builder cuando se referían a otras cosas que nada que ver con un patrón de diseño. O sea, los patrones de diseño, los nombres de patrones de diseño eran irrelevantes. Los usaba dependiendo del clima, más que nada. Eran polimórficos, donde ponía uno igual. Donde ponía el ojo, ponía el patrón. Perfecto. Bueno, y cuando tuve que dejar o sea que sí. No hace falta estudiar para ser programador, no hace falta recibirse y a ver... Ajá. No, para mí es como la música, hace falta estudiar música para tocar la guitarra, ¿no? Cualquiera que no sabe nada puede programar. Sí, como cualquiera que no sabe nada de música te puede hacer un mi mayor en la guitarra. ¿Cuánto tiempo estuvo este muchacho, este compañero? Estuvo, 3 años y algo aproximadamente. Bien. Por eso, no tengan miedo. No tengan miedo de tomar matecito. No tengan miedo de tomar matecito. Voy a buscar el mate.
Este mate me lo regaló, si nos está mirando, Narinet. Mirá, Este mate. Para un día del amigo, creo que hicimos en la sin oficina. pudiera. Narinet. Bueno. En esa oficina también teníamos cocina. En esa oficina había cocina, había desayunos. cocina. Bueno, en esa oficina había todo porque Había era una casa. Así PlayStation. que había varias cosas porque era una Había casa. PlayStation. Había PlayStation. Jugábamos al La FIFA. única oficina que trabajé, que no fueron en muchas, pero que tenía PlayStation. Ajá. Tenía cosas de diversión, porque todavía había un arcade, diría un compañero, un amigo nuestro, que es medio British, diría arcade. Para mí es arcade, ofichín. Pero bueno, cada uno tiene los amigos que puede, y en base a eso construye su identidad. Arcade tenía, había un metegol, creo que recuerdo que había un metegol. Había un metegol, estaba el Wonderboy. También. Sí, no en el metegol, ¿no? El Wonderwall no estaba en el metegol, estaba en el arcade. Es aviso porque capaz que hay gente que viene de otros países y dicen, che, en el metegol. Ah, es cierto, el ¿Está el Wonderboy estaba Wonderwall? dentro. No. Habían dardos. Ujú. Marielenas. No, Así como había dardos, había marielenas y había pepes. y había un monis. coqui. Coqui había. Coqui sí, son- pero coqui nos referimos a pajines. Claro. Sí, había coquis. Digo. Bueno, pero pará. Retomando con la pregunta inicial, lo más drástico que pasó cuando tuve que dejar de ir a una oficina era la ausencia o la falta de cambio de ambiente. Para colmo, anecdóticamente, yo me estaba haciendo en mi casa, no tenía mi propia casa, vivía en la casa de mis viejos, No cualquiera se hace una casa hoy. vivía en la casa de mis viejos y yo trabajaba y dormía en mi pieza. Ajá. Entonces, eso fue lo más disruptivo, diría yo. O sea, vivir con tus viejos y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Exactamente, y trabajando desde mi pieza. Claro. Obviamente tenía la oportunidad, o sea, yo venía viviendo solo hace mucho, pero como me estaba haciendo la casa, estaba concentrado en traerme la casa, y entonces mi casa está al lado de lo de mi viejo, entonces me quedaba cómodo trabajar y vivir ahí. Y eso, la falta de cambio de ambiente, de oficina, de tener que salir de mi casa, de mi habitación, me dedicaba mucho al trabajo. Y como te dije, otras cosas más propias de la empresa o de las personas que me hacían, que a causa Exasperan. mía, tener... Sí, exactamente. No es culpa de todos que yo haya tenido burnout, es ambas partes, tanto yo como otras personas. Sí, ¿cómo se les manifiesta? Porque a mí me pasó y bueno. Yo era una lo licencia. manifesté. Así ¿Cómo que, manifestaste? Yo, ¿Cómo como que- decía, qué- me qué- irritaba cómo con otras. manifestaste? No, yo me di cuenta porque me irritaba con otras personas por boludeces que no me irritaba antes. A mí algo que me gusta mucho es explicarle a alguien algo. Y yo ya veía que cuando le explicaba a alguien algo, a veces me recalentaba para el carajo cuando no lo entendía. Pero capaz que el chabón no lo entendía porque yo se lo estaba explicando mal porque también estaba quemado. Lo que viene a colación es que me recalentaba. Nunca agredía a nadie ni físicamente ni verbalmente, pero me exasperaba, diría acá esta hermosa persona. Esos fueron los primeros síntomas después. Y obviamente terminaba recontra cansado, ¿no? ¿Y tenías ojeras? Carajo, cansado. ¿Lloraste? No. Un macho con pelo en pecho. No, porque la gente LGBTQ no llora. Compliance LGPD. Pero bueno, vos me conocés, yo no soy de irritarme tanto. Entonces, como yo me daba cuenta que me estaba empezando a irritar por boludeces que no me tenía que estar irritando, dije, esto tiene que ser burnout o algo me está pasando. ¿Cuánto tiempo te costó darte cuenta de que había Y un cortado año. ahí? Ah, una banda. Sí. Porque al principio yo arrancaba con esto de no cortaba. Me quedaba trabajando. Llegaba sábado y dije, ¿qué hago? ¿Me voy a jugar a la Play o a la PC? Codeo un poquito. Me pongo a boludear. Claro. O siempre atento a Slack. Después esto de irritarme por cosas. O también otra clásica vez que de burnout, todo te parece una mierda. Y si te pagan más, todo es una mierda, porque me están pagando más, pero me tendrían que estar ajustando de otra forma mejor. Y las otras cosas, esas son las tres grandes cosas, me parece. Que todo me parecía una mierda, mal, nadie me escuchaba, otra cosa. ¿Era verdad que nadie te escuchaba o vos creías que nadie te escuchaba?
No, es que nadie me tiene que escuchar. Aprendí que tenés que... Un manager... No sé. Un manager que tuve me dijo... No tenés que pedir permiso, tenés que... No tenés que... Perdón, tenés que... No tenés que pedir permiso, tenés que pedir perdón. A lo sumo. Entonces yo como que pedía mucho. Entonces pues nadie me tiene que escuchar. Vos tenés que... Ejecutar. Pelarla ahí en la mesa. Así va a ser ahora. Por eso... Sentía que nadie me escuchaba, sí, pero no es la solución que la gente me escuche como si yo vengo a decir la verdad. Esto es lo que hay que hacer. ¿Tuviste burnout alguna vez? Yo sé. Acá pasa que él nunca trabajó, perdón, pero... Yo vivo en la playa. Claro. Es difícil estresarse en la playa. Acá vos te bronceás, no te quemás. Vos haces sunbath en vez de burnout. Sí. Y está bien, sí. No, quemarme así no. No, perdón, sí. Bueno, creo que eso también tiene que ver con la experiencia, ¿no? De uno. Conocerse un poco y también uno aprende no solamente a programar me perdí. Es que estás quemado. Estoy quemado. Así te empiezas a dar cuenta que... Uno no solamente aprende a programar o a comunicarse con sus compañeritos Correcto. o ese tipo de cosas, sino que también aprende estas cosas, ¿no? Hasta dónde el cuerpo a uno le da. Ujú. Porque eso también tiene que ver con qué tan eficaz vas a ser para Uy. realizar un trabajo. Porque si estás quemado no vas a rendir tanto. Por ahí haciendo menos rendís más. Completamente de acuerdo. Y sí, me pasó de estar, bueno, siendo, no teniendo ni un año de experiencia apenas, agarrar una tarea que fue maratónica, que yo no me di cuenta que era maratónica, ni mi líder en ese momento tampoco se dio cuenta de que era maratónica, la tarea que yo estaba agarrando, y no terminaba nunca más. No terminaba más, y pasé meses haciendo la misma cosa. Sí. Y claro, yo sentía que estaba haciendo, viste, que tenía que hacerlo más rápido o que lo tenía tenía que entregar algo. Correcto. Sí, tenía que entregar algo. Después me di cuenta que en realidad lo que tendríamos que haber hecho fue llevar a cabo un proceso iterativo incremental. Ujú. O sea, entregar de a poco cosas. Eso, cuando uno es muy joven y tiene muy poca experiencia, no sabe ni que existe, ni que debería ser así o lo que sea. Por eso digo, mi líder tampoco se dio cuenta de eso. Y yo sentía que lo tenía que terminar. Y he estado sábados y domingos en mi casa trabajando, haciendo eso, tratando de hacerlo para terminarlo lo antes posible. No porque nadie me dijera esto tiene que salir la semana que viene, para nada, sino que yo sentía que lo tenía que hacer y no estaba bueno.